Jesús, queremos más de tu presencia, Señor. Queremos más de tus caricias, Jesús. Sí, Señor. Yo quiero más de ti. Díselo, iglesia. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Oh, sí, Señor. En tu presencia. Si puedes levantar tus manos con toda libertad, para que crezcas tú, con esa sencillez, cada día seré y le expresamos al Señor: más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón. Vamos, exprésalo, mi hermano. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Con esa reverencia, hermanos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias porque nos das, Señor, la oportunidad, nos concedes el privilegio de poder estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias, Dios del cielo, por tus múltiples bondades, Señor, porque reconocemos, Señor, que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Pedimos, Dios del cielo, que recibas toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, rogamos, Dios del cielo, que tenga, Señor, cuidado de Juan Antonio Ayala, Señor. Tú conoces, Señor, el caminar que lleva este hombre, Señor. Pedimos tu protección, Padre bueno, tu ayuda y fortaleza, Señor amado. Usted sabe, Dios del cielo, que va en ese camino, Señor. Ayúdale, por favor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Rogamos, Dios del cielo, asimismo, Padre bueno, que tú obres, Señor, poderosamente, Señor, en su vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Por ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. También, Padre Santo, pedimos por aquellos que están en los centros hospitalarios, Padre bueno, que también, Señor, extiendas tus manos, que traigas, Señor, una respuesta favorable, que quites dolencia, que quites enfermedades, aquellas que están plasmadas y alojadas en los cuerpos, Señor, y han sido ya decretadas como enfermedades crónicas. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Todo es posible para ti. Su palabra dice que por sus heridas ya fuimos nosotros curados. Nos aferramos a esa promesa, Señor. Nos aferramos, Señor, a esa verdad. Y en el nombre de Cristo declaramos sanos a esos niños que están en los hospitales, también esas niñas, Padre,
que a temprana edad están adoleciendo, sufriendo. Padre, en el nombre de Jesús, los ponemos en tus manos. Rogamos, Dios del cielo, que puedas obrar de una manera especial, como tú lo sabes hacer, Señor. Asimismo, Señor, llega hasta las cárceles. Ahí están esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes privados de su libertad. Señor, se equivocaron, pero nosotros no somos nadie para juzgar, sino que venimos ante tu presencia a rogarle, Señor, que tengas misericordia de ellos, Señor, que puedas, Señor del cielo, llegar hasta lo más profundo de su corazón y que puedas volverlo, Señor, en el nombre de Cristo. Dale, Señor, libertad espiritual, y si está dentro de su voluntad, que sea también la libertad física, para que regrese, Señor, y pueda abrazar a sus seres queridos y que pueda disfrutar, Señor, juntamente, Padre, con los que estamos fuera. En el nombre de Jesús, también, Señor, los que estamos en este lugar, el que viene cargado, trabajado, hazlo descansar. Y si hay, Señor, alguna situación, resuélvela, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Sabemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ahora, Señor, nos disponemos a leer su palabra. Pedimos que nos enseñes, que nos hables, que nos instruyas y que sobre todo nos ubiques en el centro de tu santa y bendita voluntad. Padre, lo rogamos por ese nombre que es sobre todo nombre. Háblanos, Señor, y enséñanos, porque somos necesitados. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos y bienvenidas. No sé si ya saludó al que tiene al lado. Salúdelo, dele un apretón de manos. Si puede darle un abrazo, dele un abrazo. Y si no es tanta la molestia, dele un beso. Y nosotros también, los varones, también con un ósculo santo, dice la Escritura, ¿verdad? Va. En medio de nosotros también está la hermana, está unida a la letra, espero decirlo bien, Celia Sánchez. ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí está la hermana. Bienvenida, hermana. Denle un aplauso, hombre. Mire, la hermana se congrega allí, casi a la vuelta, allí en el LIN, allá en Piacenza, en Italia. Y está hoy con nosotros. Dele un aplauso al Señor, hermano. Si alguno de ellos llega allá, dígales que no les aplaudan, oiga. No, bienvenida, hermana. Sí, nos sentimos honrados con su presencia. Muchas gracias. ¿Verdad? Ella se congrega también dentro del grupo de Elín, allá en Italia. Así es que bienvenidos todos también, hermanos. Abrimos la Escritura, el Evangelio según San Juan, capítulo número 5, versículo 24. Así es que ahí le mandamos salud de acá de San Luis Tal para los hermanos allá en Italia, ¿verdad? Dios sigue siendo bueno. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24. ¿Lo tiene? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Hermanos, como todos los días como tratamos la manera de estudiar las doctrinas. Y hoy queremos tratar el último tema de los 5 que mencionamos en su debido momento, y que son los 5 temas que hablan acerca de la salvación. Y hoy queremos hablar acerca de la seguridad eterna de la salvación. Sería el 5.º tema y el último, que encierra, repito, como las doctrinas que hablan acerca de la salvación.
Estas doctrinas, hermanos, tienen una relación lógica, porque es entendible hasta esta última, que viene siendo como la consecuencia de las anteriores, principalmente de la primera, cuando hablábamos acerca de la depravación total. Todas tienen esa parte lógica y van ensamblando y van develando sobre todo el propósito de Dios. En su debido momento hablamos acerca de la depravación total, donde es una radiografía del estado de la conducta, del proceder del ser humano, y que a razón de su misma condición, que está lejos de Dios, que no quiere hacer lo bueno, no entiende lo bueno, y su condición es tan deplorable que no hay nada por él que pueda hacer para alcanzar salvación, y por esa condición está condenado. Porque dice la Biblia que el pecado entró por un hombre, y así el pecado pasó a todos los hombres, y por estar todos en pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. De tal manera que la condenación está sobre la cabeza, sobre la vida del mortal, y no tiene ninguna opción de una manera personal para poder alcanzarla, porque no quiere, no puede, ni lo entiende. Por eso necesita una fuente externa a él para que pueda alcanzar la salvación y la vida eterna. Hablamos entonces de los siguientes temas. Cuando hablamos acerca de la elección incondicional, mencionamos los detalles que encierra esa doctrina, ¿verdad? Y logramos entender, ¿verdad? Pero ahora queremos terminar, repito, con esta que sería la seguridad eterna de la salvación. La salvación, hermanos, es eterna. La salvación es eterna. Tiene en el presente vida eterna. Hablar de vida eterna es tener la vida de Dios. ¿Oyeron? O sea, cuando hablamos de vida eterna es tener la vida de Dios. Entonces, más que hablar de una vida que nunca terminará, está hablando de la vida divina que se tiene ya en el presente. O sea, la vida eterna la tenemos ya y la gozamos ya aún en el presente. No hay que esperar, sino que la vida eterna ya se tiene al presente y gozamos de ella. Aquellos que han sido elegidos por Dios, sustituidos en la muerte por Cristo y amados eficazmente por el Espíritu Santo, han alcanzado una posición en Cristo y un estado de gracia que no depende de circunstancias o condiciones humanas, sino que fue esa elección que hizo Dios. Fue esa elección que el Señor dijo a él, a ella, a ella, a él, a él. Fue una elección que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo, de tal manera que no dependió ni de circunstancias ni condiciones del mortal, que pudo haber dicho, bueno, en el futuro, ya cuando tenga 30 años va a aceptar. No, 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 sino que fue por el puro afecto de su voluntad, su amor siendo derramado sobre aquellos que ya estábamos condenados, y nos dio vida eterna. Vea lo que dice Hebreos capítulo 10 en el versículo número 14. Para ir entrando en materia, en detalle, se va a dar cuenta lo que dice la Escritura. Y la palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo número 10, el versículo número 14. Para que vayamos teniendo la mejor de las ideas. Entonces no depende de condiciones humanas, y que por tanto es eternamente inalterable lo que Dios ya hizo con antelación. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos para un momento, para 3 días, para una semana.
Dice la Escritura que con una sola ofrenda, dice que Él hizo perfectos para siempre. Para siempre. Esa palabra para siempre debe de hacernos sentir que verdaderamente lo que Dios ha hecho, hermano, no es una broma, no es un cuento, no es un invento, sino lo que Dios ha hecho fue darnos vida y vida eterna. Con esa sola ofrenda que entregó su vida en la cruz del Calvario, donde ahí derramó su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso ha sido perfectos para siempre a los santificados. Maravilloso. Entonces, la elección que Dios hace de su pueblo los predestina para alcanzar salvación. Y entre ellos estamos usted y yo. Sería motivo de gozo, sería motivo de satisfacción, sería motivo de alegría. De tal manera que, siendo que este es un decreto divino que no puede ser alterado, aquellos que han sido predestinados alcanzarán infaliblemente aquello por el cual el Señor, o sea, el propósito de Dios. El propósito de Dios para lo que fueron destinados. El Señor nos eligió, nos destinó para que gozáramos y obtuviéramos la vida eterna. Y eso es algo que dice la Escritura que es para siempre. Y eso es maravilloso, hermano, porque es para siempre. Vea lo que dice Romanos capítulo 8, el versículo 29 y 30. Ahí de igual manera la palabra del Señor está ratificando lo que estamos mencionando, ¿verdad? Para lo cual fuimos destinados. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. ¿Lo tienen? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, es un paquete full extras lo que Dios hizo al darnos salvación y vida eterna. Dice la Escritura que nos llamó. No solo nos llamó, sino que nos justificó. No solamente nos justificó, sino que también nos glorificó. Maravillosa la obra del Señor. Es extraordinario lo que Dios verdaderamente ha hecho. Entonces, la sustitución que Cristo logró en la cruz es una sustitución real y no supuesta. Nosotros no lo vimos, porque cuando el Señor andaba sobre la faz de la tierra, nosotros ni estábamos. Pero un día el Señor vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero era necesario pagar el precio, porque el precio dice que la paga del pecado es muerte. De tal manera que lo que el Señor hizo en la cruz es una sustitución real, tan real y no supuesta. Por lo tanto, los que han sido sustituidos no pueden más morir, haciendo inválido el sacrificio del Señor. O sea, nosotros ya no vamos a morir. Cuando venga la muerte, vamos a dormir. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, nuestras culpas y pecados pasados, presentes y futuros han sido cancelados por la muerte del Señor Jesucristo y poseen vida para la eternidad. O sea, nuestros pecados fueron perdonados. Los pasados, los presentes y los futuros. Por eso leí al principio, versículo 5 del Evangelio de Juan, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando uno lee esto, hermano, es algo que está ratificando la Escritura. Como dije hace un momento, lo que el Señor hizo, poner su vida y sustituir la nuestra, eso fue real. O sea, los golpes eran para usted y para mí. Los clavos eran para usted y para mí. Los latigazos que laceraron la espalda del Señor e hizo que brotara sangre, eso era para usted y para mí. Los puñetazos que le dieron en la cara, eso era para usted y para mí. Las escupidas que le tiraron en el rostro, esa disfiguración que hicieron de su rostro a puros golpes. Dice que quedó tan desfigurado que no se conocía. Fue tanto lo que cayó sobre él, era difícil poderlo soportar. No obstante, el Señor se estaba poniendo en vez de usted y de mí. ¿Y quién hace eso? Si uno generalmente dice el culpable tiene que pagar, el que ha hecho el mal tiene que pagar, pero quien lo había hecho el mal éramos nosotros. Pero él era un ser sin mancha, sin pecado. Pero dice Isaías que él cargó nuestros pecados. Nuestras rebeliones las llevaba en el madero. De tal manera que esa muerte fue real. Y muchas veces, consciente o inconscientemente, las personas se burlan, hacen burla, hacen escarnio de ello. Hay gente que locamente hace exhibiciones con falta de respeto. Que algunas de entre la misma humanidad, de entre los mismos pecadores, lo censuran. Tantas cosas que hacen locamente, queriendo acercarse a esto, cosa que no podrán. Porque lo que el Señor estaba haciendo, estaba demostrando su amor. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. ¿Para qué lo dio? Para que viniera a sustituir nuestra vida. Y eso fue real. Y todavía hay personas que inventan y dicen, no, sí, eso que del sacrificio, no, si esa es pura ciencia ficción. Y hay gente que ha querido, no, si era el mismo Dios, ¿cómo va a morir? ¿Cómo le va a doler? ¿Cómo va? La gente escéptica, las personas que menosprecian, claro, menosprecian porque no saben, pero nosotros que sí sabemos que eso fue real y no fue ningún invento y que el Señor se puso en vez de nosotros, fue una muerte sustitutoria. Y fue más allá. Ahí estaba derramando un amor sincero. Por eso es que dice, la Escritura dice, mas ha pasado de muerte a vida. La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Pertenecemos y somos propiedad de aquel que hizo los cielos y la tierra. Le pertenecemos a Él, porque Él pagó por nosotros. Y ahora es que gozamos de esta bendición. Vea lo que dice Juan en el capítulo número 6. Vaya un poquito más adelante de donde estamos.
Oiga, y esa es una palabra que lo llena de alegría, lo llena de satisfacción, lo llena, hermanos, ¿de qué? De gratificación. Dice el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, el versículo número 39, dice así: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cuál era la voluntad? Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Vea, esto es interesante. Todos aquellos que hemos sido llamados, predestinados, justificados y glorificados, eso es para siempre. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que no pierda nada. Nada. Que no se pierda nada. Más adelante voy a señalar este detalle que estoy mencionando. Pero dice que no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Vaya un poquito más adelante, aquí mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo número 10. El versículo número 28 y 29 encontramos en la Escritura. Está ratificando aún más lo que estoy mencionando. Oiga lo que dice la Escritura. Versículo 28 del Evangelio de Juan, capítulo 10. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán. Esa palabra, la que vimos anteriormente, el siempre y el jamás, es algo maravilloso. Dice: yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Nadie. O sea, la salvación no se pierde, porque con una sola ofrenda pagó, nos justificó, nos llamó, y eso lo hizo para siempre. No necesitamos mayor detalle. Romanos capítulo 11, versículo 29. Ya vimos que Él da la vida eterna. Estamos en las manos de Él, y nadie puede arrebatarlo de las manos de Él. No hay nada ni nadie. Romanos capítulo 11, versículo 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. Es bien difícil. Son irrevocables los llamamientos de Dios, porque Él ha dicho: este es, ella es. Y entonces cuando viene el llamado, son irrevocables. Nadie se puede negar. Nadie. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Por eso es bueno este día, mire, porque por lo menos leemos un par de versículos. Porque les aseguro que hay alguien entre nosotros que no leyó la Biblia hoy todo el día, sin temor a equivocarme. Revisaron si ya ni el periódico leen, pero si revisaron las redes, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram. Y me he quedado corto porque creo que hay más, ni los conozco. Pero la Biblia no lo leímos, pero por lo menos estamos en este lugar. Estamos, aunque sea un poquito, gotita por gotita nos va ayudando. Gotita por gotita nos va ayudando. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Ya cayó a cuenta? Él nos eligió, nos llama, nos justifica, nos glorifica para siempre. Y sobre ello, ¿qué dice ahí? Cuando el abogado quiere un documento que sea legal, ¿qué dice que tiene que llevar? Un sello. Vaya, para si usted dice, mire, dice, aquí está diciendo que en él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio no está, habiendo creído, fuisteis. ¿Qué más? Sellados. Un sello, propiedad privada, Cristo Jesús. Hermano, lo que Dios ha hecho con nosotros es maravilloso. Y todavía le echa una miradita al mundo y dice, ¿será que puedo ir? Y lo que Dios ha hecho no tiene precio. Bueno, sí tiene precio, la sangre de Cristo. Pero ninguna cantidad de plata que la podamos albergar en este local, que serían solo billetes de a 100 si quiere, podemos comprar una gotita de sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y el Dios de la gloria, esa sangre nos lavó, nos bañó y nos limpió. Y nos pone un sello. Por eso, hermano, nosotros tenemos que sentirnos honrados, privilegiados. Oiga, no somos cualquier cosa. La gente nos ve a negritos, trompudos, feyitos, pelo parado, cascorbo. Pero eso es lo externo. Pero valemos la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario y tenemos vida eterna para siempre. Y jamás nadie podrá arrebatarnos de las manos del Señor. Hermano, no somos cualquier cosa, hombre. Y todavía anda con cuestiones usted. ¿Y cree usted que podría usted que solo esté cuenta con el Señor y ahí estamos completos? Entonces, lo que Dios ha hecho, hermanos, eso es maravilloso, es extraordinario. Eso es lo que dice. Nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que Él las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El apóstol Pedro estaba consciente de esto. Y él escribe en su primera carta, vaya conmigo, primera de Pedro, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo número 4. Del capítulo 1, el versículo número 4. ¿Lo tiene? Oiga, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Oiga, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire, es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y está reservada. ¿Para quién? Para nosotros. Para nosotros. Y a veces nosotros preocupados porque se murió fulano de tal y no nos dejó nada.
que no nos dejen nada. Ya tenemos una herencia en los cielos. Sí, es una herencia. Y es incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Quiero hacer algunas aclaraciones con respecto sobre la seguridad eterna. Las aclaraciones que quiero hacer con respecto a la seguridad eterna es, número uno, no excluye las caídas. Y uno puede decir, mire, y entonces, no somos perfectos. Puede llegar el momento que pueda fallar. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro que le dijo, Señor, si estos se corren, yo no me voy a correr, porque si es posible, hasta mi vida voy a dar por usted, Señor. Ay, Pedrito, Pedrito, Pedrito. Esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, me habrás negado. ¿Qué? No, ¿cómo va a creer mi Dios, mi Señor, mi Maestro? Y le pasó. Negó al Señor. O sea, dentro de la vida, estamos sobre la faz de la tierra, pueden experimentarse percances o situaciones adversas que van en contra de la voluntad de Dios. Y todos sabemos que todo lo que va en contra de la voluntad de Dios es pecado. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios es pecado. Le sucedió a Pedro, aquel hombre que dice la Escritura en la carta a los Corintios, aquel incestuoso que ahí estaba. O sea, la seguridad eterna no excluye las caídas. Puede fallar la persona, como estos 2 hombres que he mencionado. Otra cosa que es importante es que nosotros no somos jueces sobre caso de personas que caen y mueren en pecado. Porque alguien puede estar quizás todo el tiempo, estuvo 10 años en la iglesia, se congregaba, servía, y se alejó del Señor y andaba borracho y de repente lo atropelló y murió. Y uno dice, y entonces, hermano, usted dice la seguridad de la salvación. Pero nosotros no somos jueces. Porque hay gente que se preocupa y mire, y entonces, ¿qué pasó con él? Si hasta diácono era, hermano. Y mire, y murió borracho. ¿Y cómo queda la cosa? Porque nosotros nos preocupamos por los demás, vea. Porque solo miramos para allá y señalamos así. ¿Y qué pasó con él, con ella, hermano? Pues para empezar, no somos jueces, ¿verdad? El otro detalle, hablando de la seguridad eterna, es que están los profesantes. Los profesantes son aquellos que aparentan ser cristianos y no lo son. A esta clase de personas no nacidas de nuevo, nunca les ocurrirá lo que van a ser inquietados por una restauración.
Pedro negó al Señor. Pero Pedro, dice la Biblia, que lloró amargamente. Dicho en otras palabras, fue tocado el corazón, el alma, y si usted quiere, se reconcilió. El incestuoso que estaba en la iglesia de Corinto, según se cree, y lo menciona en la segunda carta, que el hombre se reconcilió, dejó todo lo malo que había hecho y se reconcilió. Los hijos de Dios, los que han sido llamados, justificados, glorificados, y el precio lo pagaron para siempre. La salvación está allí, ratificada por el poder de Dios. Yo dije hace un ratito que la salvación no se pierde. Pero dentro de las congregaciones hay profesantes que dicen ser cristianos y no lo son. ¿Cómo los podemos evaluar? ¿O cómo podemos determinar de alguna manera si queremos a estas personas profesantes, no nacidas de nuevo, sino que solamente profesan, pero no lo son? A estas personas, cuando se alejan de Dios, cuando caen, ahí quedan caídos. Porque no está aquella inclinación para poder buscar la restauración. He escuchado testimonio de gente que dice: oiga, hermano, mire, yo cuando andaba en el mundo no me sentía bien. Desde que acepté al Señor y luego me alejé de Él, y estando en el mundo, hermano, yo iba a los bailes, pero no me sentía bien. Tomaba, pero no me sentía que algo dentro de mí me impulsaba, me golpeaba, me trituraba. Son personas que vuelven al Señor, pero los profesantes no. Los profesantes quedan allí porque no hay eso dentro del ser. Porque si una persona ha sido sellada con el Espíritu Santo, y ahí está el Espíritu Santo tocando, redarguyendo, haciendo que reaccione, son personas que no están bien. O sea, no se sienten bien, pues. Y un día vuelven. Pero hay unos que no vuelven. No sé si conoce a alguien usted que quizá ese alguien hasta lo evangelizó a usted. Se alejó de Dios y nunca jamás volvió y se murió. Uno puede tener una idea, una conclusión, una percepción, y dice: bueno, verdaderamente ¿era un creyente genuino o simplemente era un profesante? Porque hay. El siguiente tema que vamos a ver la próxima semana es la doctrina del arrepentimiento. Ahí vamos a exponer un poquito más de lo que estoy mencionando. Pero los profesantes simplemente dicen ser, pero no lo son. Hágase la pregunta: ¿seré yo, Señor? No. Entonces, los resultados que el pecado produce en un incrédulo y en un creyente son completamente diferentes. Son diferentes. ¿Que puede fallar? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que produce el pecado en un incrédulo? ¿Qué es lo que produce el pecado en un creyente? El pecado en el incrédulo produce muerte. Eso produce muerte. Y no solamente muerte, sino condenación. El pecado en el creyente produce rompimiento de la comunión con Dios. Se rompe.
Se rompe esa comunión. Y si se persevera en el pecado, habrá un castigo temporal. Por eso usted va a ver que el incrédulo o el profesante, si usted quiere, lo que produce el pecado en ellos es muerte. El mismo pecado que pueda cometer el incrédulo y lo comete el creyente, el cristiano, no le va a producir muerte. Porque fue llamado, glorificado para siempre. Porque la salvación no se pierde, pero sí es genuino. Y lo que produce es una separación de la comunión. Entonces ¿se pierde o no se pierde? No, no se pierde. Pero alguien que verdaderamente, genuinamente creyente, cristiano y ha aceptado al Señor, el mismo Espíritu no lo va a dejar quieto hasta que se reconcilie. Entonces uno puede determinar y decir, bueno, entonces sí, aunque se pegó una devanada, se deslizó y lo golpeó, pero aquí está parado otra vez. En el incrédulo y en los profesantes no sucede eso. Entonces, hermano, licencia para una canita. No. Momento. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo número 32. Hay un rompimiento de la comunión con Dios en el creyente. Pero si persiste, entonces habrá un castigo temporal. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 32 dice así: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea que hasta ahí Dios tiene cuidado. Dios actúa así como actuamos nosotros. Le decimos al niño, mira, no lo hagas, porque si lo haces te va a caer. Y el niño desobedece y lo hace. Entonces, ¿qué hace uno? Le cae. ¿Porque lo odia? No, porque lo ama. Porque es su hijo, porque es su hija. Entonces dice la Escritura: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, porque ya no somos del mundo. Nuestra patria celestial está reservada en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero a causa de la elección de Dios, que es producto de su libre voluntad, de la eficacia de los méritos e intercesión de Cristo y de la morada del Espíritu Santo, el creyente no puede perder su posición en el amado, aunque por causa de sus pecados incurra en el desagrado de Dios, contriste al Espíritu Santo y acarree disciplina para sí mismo. No obstante, oiga, la simiente de Dios que está en él y la naturaleza del pacto de gracia volverán a despertar en él el dolor del pecado, el arrepentimiento sincero y la confesión para perdón y restauración de su vida. Lo que acabo de decir. Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 9, ratifica lo que acabo de decir. Vea lo que dice. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Lo tiene? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Porque cuando produce eso que hizo el Espíritu Santo, si usted quiere, en la vida de Pedro, con aquel incestuoso de la iglesia en Corinto, produjo. Y lo que hicieron fue aceptar su error, venir y confesarlo. Y entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Porque Él perdona. Entonces, hermanos, la doctrina de la seguridad eterna, de la salvación, en ninguna manera vuelve a los creyentes libertinos y disolutos. No, puesto que en el que ha nacido de Dios posee una naturaleza que aspira a la santidad del Señor Jesucristo y la comunión con Dios, más que por los placeres engañosos del pecado. El que ha nacido de nuevo, ese aspira a ser santo cada día, santificarse cada día. Y los placeres de este mundo son placeres pasajeros que no le toma importancia, sino que su deseo es santificarse y huir del pecado. Todos aquellos que, escudándose en la doctrina de la seguridad eterna, se lanzan a una vida mundana y rebelde, demuestran por su misma conducta y hechos que jamás nacieron de nuevo. Así de sencillo. No, si se puede, mire, usted puede y después se reconcilia. Oh, si mire, si el Señor es amor, usted. Y si yo soy su hijo, ¿por qué no me va a perdonar? Y si el Señor perdonó a otro, ¿por qué no a mí? No es una excusa. Oiga, la obra del creyente en la salvación tiene una definición. Número uno, el creyente, si ha nacido de nuevo, si es cristiano evangélico, oiga, tiene que andar en luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 7. Subraye eso. Las citas que voy a empezar a dar, subráyela y téngalas usted en cuenta. Andar en luz. Primera de Juan, capítulo 1, ¿lo tiene? Versículo número 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, debemos de ser responsables de andar en luz. No, si aquí vamos en la vida, mire hermano, si el Señor es amor y siempre nos perdona, hay que andar en luz. Como Él está en la luz, tenemos que andar en la luz. Y de esa manera vamos a tener comunión los unos con los otros. Número 2, estoy mencionando la obra del creyente en la salvación. Lo que tiene que hacer. El creyente tiene que guardar su palabra. Allí mismo en la primera de Juan, en el capítulo 2, versículo número 3. Solo dele vuelta a la página. Capítulo 2, versículo 3 dice: y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Los 10, no, solo el primero. ¿Cuál es el primero? Jesús lo dijo: amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y lo otro, y a tu prójimo como a ti mismo. Es guardar su palabra, es practicar su palabra. Número 3, andar como Cristo anduvo. Allí mismo, en ese mismo capítulo de la primera de Juan capítulo 2, vaya un poquito más adelante, dice el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, si decimos que somos, andemos como Él anduvo. El Evangelio según San Juan, capítulo número 13, el versículo número 15.
Juan 13:15, ¿lo tiene? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Todo lo que el Señor hizo. Son prácticas que debe de tener el creyente. Entonces hay garantías de la seguridad eterna. ¿Cuáles son esas garantías? Número 1, el sacerdocio de Cristo continuamente está abogando por nosotros. Su sangre es ofrecida por nosotros. Cuando nos equivocamos, le dice: Padre, ya pagué por él. Padre, si tiene mi sangre. Son las garantías de la seguridad eterna. Número 2, la intercesión de Cristo. Capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Ya voy terminando, hermanos. Juan 17:9 dice la escritura así: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, mire la intercesión que está haciendo Cristo continuamente. Está intercediendo por nosotros. Número 3, la morada del Espíritu Santo. Efesios, que ya lo leímos, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Estoy mencionando la garantía de la seguridad eterna. Dice el capítulo 1, versículos 13 y 14: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, amados hermanos, oiga, creer en esta doctrina no significa que creamos en la enseñanza de la irresponsabilidad. No. Pues esto no es que enseña la doctrina. No es eso lo que enseña. No enseña la irresponsabilidad para las personas. Estamos aquí porque Dios nos ha cambiado. Estamos aquí porque Dios nos ha cambiado. Estamos aquí porque Dios nos ha cambiado. Y no tenemos interés en pecar, sino en ser santos cada día, cada día. Aquí estamos. Y estamos, hermanos, porque verdaderamente el Señor nos ha cambiado. Si no, ¿dónde estuviéramos? En un nightclub, en una cervecería, en una cantina, venadeando a alguien para robarle. ¿Dónde estarían? Estamos aquí porque el Señor nos ha cambiado y estamos sentados con los 5 sentidos puestos en su lugar. Podemos levantar nuestras manos, adorarle al Señor, cantarle y estar contentos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso es que nos congregamos, por eso es que venimos los martes, los jueves, los domingos, para ir nutriendo nuestra vida. Porque queremos más y más de Él. Pecado no queremos. Paz enfrente, pero nos hacemos los disimulados. Porque Dios nos ha cambiado. Entonces, a causa de que el creyente aún permanece en la naturaleza pecaminosa heredada de Adán y de que sigue siendo blanco de las tentaciones del mundo,
y de Satanás, debe de ser muy cuidadoso en poner en práctica los medios necesarios para perseverar en la comunión con Dios y ser librado de pecados graves. Debemos de ser cuidadosos. ¿Cómo poder hacer como una terapia en nuestra vida? Que no hay necesidad, ¿verdad? Poder pensar es, ¿quién soy yo? ¿Quién era ayer y quién soy hoy? Ayer estaba muerto, hoy estoy vivo. Ayer estaba condenado, hoy tengo la salvación y la vida eterna. Valgo la sangre del Cordero, no soy cualquier cosa y nada de los deleites de este mundo tiene que apartarme de su gracia. Pensar quiénes somos. Ahora, si usted es profesante, entonces dele buen provecho. Y que Dios, bueno, no lo va a socorrer Dios. Va a agarrar el diablo para allá y para acá y lo va a andar montado. Pero si estamos aquí es porque Dios nos ha cambiado, ¿verdad, hermanos? Démosle un aplauso al Señor por lo bueno y lo maravilloso. Oremos a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias porque a través de tu palabra podemos ser instruidos, podemos ser guiados, podemos ser enseñados y no dudamos, Señor, que sus bendiciones seguirán siendo grandes y maravillosas y fluyendo a través de nuestra vida. Solo te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer fieles, leales y tener la conciencia clara de quiénes somos y para dónde vamos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.